Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta noche, hermanos. Hoy vamos a ver la importancia, la gran importancia del servicio, la gran importancia de servir. Hermano, aquí vemos que algo está pasando con esos discípulos. Están preguntándose, hermano, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el que va a tener mayor autoridad? De pronto, están pensando que, bueno, que el Señor va a morir, que el Señor va a partir, y que quién va a quedar a cargo, quién va a tener la autoridad. Tener autoridad, tener gobierno, es algo que quiere mucha gente. Nos gusta pensar en tener un puesto donde se nos rinda algún tipo de honor, de pleitesía. Nos gusta pensar en una posición donde se nos exalte, donde se reconozcan de pronto nuestros valores y, ¿por qué no?, aún sin tenerlo, que se reconozca de nosotros algo, como sea. La iglesia no es la diferencia. La iglesia, hermano, también está rodeada de ese tipo de sentimientos. Gente que quiere subirse a los altares, hermano, y ser alabados y ser, hermano, exaltados, y que les aplaudan y que les digan qué bonito predica, qué bueno alaba al Señor. Hay gente que realmente, hermano, vemos dentro de muchas congregaciones que no aman realmente el ministerio ni aman las cosas de Dios. Simplemente lo hacen por buscar reconocimiento. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes, a ser sencillos y a hacer las cosas porque Dios, hermano, es nuestro Señor y porque le amamos. Entonces está ese problema, están los discípulos hablando, bueno, ¿y quién va a ser el mayor? Pero Jesús, hermano, que lo sabe todo, Él sabía que venían discutiendo ese tema. Venían, hermano, llegando a Capernaum, y cuando estuvieron en la casa, hermano, el Señor los confrontó. ¿Sabes? El Señor siempre te va a confrontar. El Señor siempre nos va a confrontar y nos va a preguntar cuál es el verdadero motor de lo que hacemos en nuestra vida. ¿Cuáles son las palabras que dijimos? El Señor nos va a confrontar de todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que hacemos. El Señor un día te va a llamar a cuentas y te va a decir qué has hecho, qué has hablado. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos, hermano, ocultar ni siquiera el más íntimo pensamiento ante Él, porque Él lo sabe todo. Por eso nosotros debemos anhelar tener una vida acorde a su voluntad, a su palabra, a sus mandamientos. El querer, hermano, y anhelar tener una vida en santidad, y que todo lo que hablemos, hasta lo más mínimo, sea pensando en darle la honra y la gloria, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. ¿Quién vive? Entonces les pregunta el Señor: cuéntenme algo. ¿Qué era lo que ustedes estaban discutiendo en el camino? Cuéntenme, a ver, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Yo me imagino la cara de ellos, ¿no? Bueno, ya aquí no podemos hacer nada. Tenemos que decirle realmente qué es lo que nosotros hablábamos. Entonces, hermano, yo creo que cuando fueron a hablar, cuando fueron a decir, dijeron: no, más bien callémonos. Este tema es delicado, la verdad. Comenzar a hablarle al Señor de que nosotros nos estamos disputando quién va a ser el que va a mandar, quién es el que va a dirigir, yo creo que no va a ser la mejor conversación. Porque yo creo, hermano, que habían conversaciones mucho más importantes, como por ejemplo las cosas del reino, la salvación, la justificación. ¿Qué hacer para que crezca la iglesia? ¿Qué hacer para que se extendiera más y más el evangelio?
Entonces dice allí en el versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Si te das cuenta, en ese momento sintieron vergüenza de que el Señor se hubiera dado cuenta de que estaban hablando. Qué rico, qué agradable, qué bueno fuera que a nosotros nos diera vergüenza lo que hablamos o lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. No cuando nos llame el Señor, sino que sintamos vergüenza de pensar hacer algo que le ofenda. Nuestra vida debería estar cifrada en eso y caminando en ese anhelo y en ese deseo de no ofender al Señor. Por eso yo te digo, hermano, algo, cuando tú vayas a hacer algo, cuando vayas a decir algo, cuando vayas a obrar de alguna manera, piensa si le agrada o no le agrada al Señor, sabiendo que de todas maneras, sea hoy, mañana o más tarde, tú vas a tener que responder por aquello que determinaste hacer, callar, hablar o no hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿ellos qué decidieron? Callar. Pero el Señor no dejó esa conversación en vacío. Para el Señor nada es tan poco. Para el Señor es importante todo lo que tú hagas. El Señor, hermano, tiene en cuenta hasta lo más mínimo, como te lo acabo de decir. Él no dejó que esa discusión simplemente quedara en algo del camino, que quedara por allí, hermano, como si no fuera importante. El Señor los llamó y de una manera amorosa reacciona a Él. Versículo 35. Dice, entonces Él se sentó. ¡Ja! Qué hermoso, hermano. Mira, de Jesús, nuestro Señor, tomó una actitud de maestro. Cuando los rabinos, hermano, estaban enseñando, había un momento en que ellos se sentaban a hablar, a enseñar la palabra, y era porque les iba a anunciar algo muy importante, algo de revelación. Así que usted no se aterre de pronto cuando ve a un maestro enseñando sentado. Algunos dirán, pero mire, ese pastor, ese maestro enseñando sentado, no está nada de malo. Todo se tiene que hacer con reverencia y con santidad. Y tú te das cuenta que el Señor se sentó en una posición de maestro. Iba a comenzar a enseñarles algo sobre lo que ellos habían estado hablando. El Señor hoy también toma la misma posición y quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere restaurarte, quiere mostrarte cosas para que tú entiendas que hay situaciones que tú debes comprender de una manera diferente. De pronto llevas haciendo cosas, hablando cosas, hermano, que no se ajustan a la voluntad de Dios, pero tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Tú tienes que ser sensible cuando Jesús te habla. Así de pronto tengas temor, así de pronto tengas vergüenza, así de pronto tengas algo de pereza. Lo importante es que tú entiendas que si Cristo te habla es porque te ama, porque quiere transformar tu vida, porque te quiere dar una enseñanza de edificación, porque el Señor tiene propósitos grandes para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo conmigo la palabra? Entonces, en el versículo 35 dice que Él se sentó y llamó a los 12. Santo es el Señor. Hermano, los llamó a sus discípulos. Él llamó a aquellos que iban a tomar, hermano, la obra en sus manos, aquellos a los cuales se les iba a dar un encargo. Llamó a sus 12 discípulos. Hoy el Señor te está llamando a ti, te está edificando a ti, porque Él quiere darte a ti una responsabilidad que es bastante grande, y es la responsabilidad de servir. En la iglesia venimos a ser cambiados y transformados por el poder de Dios, y nuestro corazón tiene que estar transformado de tal manera y de tal forma que nosotros tenemos que comprender que cuando llegamos y comenzamos a ser edificados, cuando comenzamos a ser estructurados en la palabra, cuando comenzamos a ser totalmente cambiados, nuestra intención ahora debe servir. Usted no debe llegar a la iglesia simplemente
simplemente para escuchar un mensaje que lo motive. Usted no puede venir simplemente para pensar que cumplió con el requisito de congregarse. Usted tiene que venir con el pensamiento de ser cambiado, transformado por la palabra y estar dispuesto a servirle al Señor. Porque el Señor está buscando siervos, el Señor no está buscando seguidores, el Señor está buscando un pueblo que le adore, que le alabe y que le sirva, hermano, con ánimo, con fuerza, sin adormecimientos, sin pereza, sin intereses creados, de una manera limpia, de una manera justa, de una manera amorosa, servirle al Señor. Y llamó a los 12. Y él, sabiendo lo que habían hablado, de que estaban disputando quién iba a ser el mayor, el Señor comienza a decirles: si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el de autoridad, si alguno quiere ser el que mande, debe ser el último. Usted no debe pensar en ser el primero. Usted debe pensar en ser el último, el del servicio para todos, el servidor de todos. ¿Sabes qué me pongo yo a pensar? Que aquí podemos ver la humildad tan grande de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal hubiera sido un hombre común y corriente? Le hubiera dicho: oiga, pero ustedes, ¿qué les pasa? Disputando quién va a ser el primero, si yo soy el primero, yo soy el Dios, yo soy el Señor. No. Él comenzó con humildad. Y si el Señor nos enseña humildad, nosotros debemos practicar la humildad. Él les dijo: mira, tienen que aprender lo siguiente. Si alguno de ustedes desea tener gobierno, si alguno de ustedes desea resaltarse como el primero, usted tiene que aprender a ser el postrero. O sea, comenzar a morir a usted, comenzar a menguar y servir a los otros. La manera de resplandecer nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, está en el servir. Servir a nuestros hermanos en la iglesia, servir a la obra, servir a Dios y hacer todas las cosas con amor. Cuando usted venga al templo, venga con la disposición de que Dios le hable y usted venga a servir. Cuando usted pertenezca ya a alguna área, sea la de adoración, la de alabanza, cualquier diferente área que se trabaje aquí en la iglesia, usted no permita que la soberbia, el orgullo y la altivez, hermano, llene su vida. Porque yo le digo algo: Judas fue llamado a servir, pero cuando Judas traicionó al Señor y termina quitándose la vida, usted lee claramente en el libro de Hechos que buscaron quien lo reemplazara, quien tomara el lugar. El lugar de nosotros lo puede tomar cualquier otro. Este lugar que Dios me ha dado a mí en este ministerio como pastor, algún día lo tomará otro mediante Dios, porque la obra es de Dios. Nosotros tan solo somos administradores, nosotros tan solo somos mayordomos y servidores del reino de Dios. Aprenda a ser sencillo, aprenda a ser humilde. No crea que porque ya el Señor lo está usando en algo, entonces usted es totalmente imprescindible. No, usted, hermano, tiene que entender que el servir a Dios y el poder servir a otros en la obra es un honor que nos da el Señor sin merecerlo. El poder llegar y servir, adorar y glorificar el nombre de Dios, nosotros no lo merecemos, pero al Señor le place llamarnos y por medio del sacrificio de Jesús justificarnos y perdonarnos nuestros pecados para que nosotros le adoremos y sirvamos. Así que el Señor le dice: bueno, entonces ustedes venían disputando que cuál iba a ser el mayor. No me lo quisieron decir, pero yo lo sabía. Yo sé lo que había en su corazón, yo sé lo que estaban disputando, pero yo quiero decirles a ustedes 12 que dentro de ustedes tiene que haber un corazón de servicio, que ustedes fueron llamados a servir y que ustedes tienen que menguar, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos para que ustedes puedan servir a otros.
Quiero decirle algo, hermano. No hay nada más hermoso que ver a alguien servir a otra persona cuando le sirve con amor, cuando le sirve con humildad, cuando le sirve con alegría. Uno sabe cuando le sirven, hermano, con gusto a las personas. Pero hay gente que termina haciendo lo que tiene que hacer, pero haciendo caras, haciendo gestos, dando respuestas indebidas. A la final hizo la obra, sí la hizo, pero su carácter, su actitud, hermano, va en contra del gozo que le podría haber dado a Dios cuando le sirve de manera alegre. Usted aprenda a sonreír, aprenda a someterse a las autoridades superiores. Aprenda que servirle a Dios, hermano, es lo más agradable. Que el poder lavar los pies de pronto a un hermano, poder levantar a otro, el hecho de poder de pronto hasta arreglar el templo, es de alegría para ti. Que nosotros, hermano, realmente como seres humanos y como hijos de Dios, el servicio es lo que nos da vida y motivación. Cambia el carácter, cambia la actitud de servicio. No lo hagas porque te toca. Ahora no lo hagas para que te aplaudan. Hazlo porque verdaderamente amas al Dios de poder y te preocupan las almas de los demás. Cuando tú aprendes, hermano, a amar y a servir a los demás, estás demostrando que amas al Señor. Si tú no puedes servirle a un hermano, si tú no puedes servirle a alguien al que estás viendo, ¿cómo vas a poder decir que amas y que le sirves a un Dios que no ves? En cada una de tus obras se debe ver reflejado el amor y la perfección, hermano, de las cosas, porque las haces para Dios. Tenemos que trabajar la excelencia, tenemos que tratar de ser excelentes en todo lo que hagamos, quitar la mediocridad, quitar, hermano, la pereza, hermano, sino al contrario, tenemos es que llenarnos de una proactividad, hermano, indudablemente tenemos que ser avivados por el Espíritu Santo para poder servir de una manera agradable a Dios. Cuando le sirvas al Señor y le sirvas a los demás, hazlo cumplidamente, honestamente. No seas incumplido, no llegues a la hora que quieras. No determines para hacer mañana lo que tienes que hacer en este instante. No permitas que otro haga lo que tú tienes que hacer. Hazlo con alegría, hazlo con gozo y vas a ver la recompensa de parte de Dios. Nosotros queremos ver la iglesia crecida, queremos ver, hermano, que nos ampliemos, pero ¿qué estás haciendo para la obra? Quieres llegar, hermano, y encontrar todo perfecto y en orden, pero el día que no encuentres la silla limpia y ordenada, a alguno le puede quedar muy fácil criticar. Pero ¿qué tal si hoy tú te levantas y arreglas la silla y la limpias? ¿Por qué no te vuelves parte del trabajo activo de la iglesia? Queremos que sea el pastor el que traiga las ovejas, queremos que sea el líder el que traiga la gente, pero ¿cuánta gente has traído tú? ¿Cuántas veces te has puesto el traje de evangelista, hermano, para traer almas para Cristo? Servir es un honor, pero tenemos que hacerlo no pensando en la recompensa humana. Es más, ni siquiera pensando en la recompensa que nos pueda dar Dios. Tenemos que hacerlo es porque es un gusto, un agrado, hermano, una alegría para nuestro corazón servirle a nuestro Dios de poder. Aleluya, y a su nombre. Y con Cristo. Mira lo que dice allí en el versículo 36. Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Está con los 12. Él está sentado y tomó a un niño que pasaba por ahí, un niño ahí de Capernaum, un niño. Y dice que lo puso en medio de ellos y tomándole sus brazos lo abrazó y les dijo. Mira que el Señor tomaba cosas, formas, maneras, situaciones para enseñar algo. En ese momento Él está enseñando con algo muy hermoso que sucedió, el pasar de un niño. Y dice, ustedes quieren ser el primero. Ustedes quieren ser, hermanos amados, reconocidos, pero yo les digo, sean humildes. Y toma este niño. Pero en este pasaje bíblico no dice que tenemos que ser como ese niño,
Si tú lo lees bien, te vas a dar cuenta que no está diciendo que nosotros para servir tenemos que ser como ese niño. No, eso no está diciendo. Ahí está diciendo nuestro Señor Jesucristo otra cosa, que es la que vamos a mirar en esa enseñanza que el Señor está dando. Dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este. El que recibe en mi nombre a un niño como este. Ahí no está diciendo para servir usted tiene que ser como este niño. Acá lo que está diciendo es para servir usted tiene que recibir. No sé si lo está comenzando a entender. Usted tiene que recibir muy bien a este niño, como a este niño. Los niños, hermano, en la parte bíblica y aún en Occidente, durante muchos años fueron dados como propiedad. La gente se siente como propietaria de sus hijos. Los niños a veces no son reconocidos. Un niño está parado por allí en cualquier lado, hermano, y llega cualquier persona y lo empuja como si el niño no estuviera. Hace algunos días precisamente me pasó, iba yo con el niño, con Samuel, hermano, y estábamos haciendo una fila. Llegué, hice la fila y llegó un hombre y por colarse lo empujó y puso su espalda en la cara del niño. Y dije: Señor, el niño existe. El hecho de que usted se quiera meter en la fila sin orden no quiere decir que usted empuje al niño. La gente pareciera que no existieran los niños. El niño llega a una tienda y no lo atienden sino hasta de último. Un niño para un medio de transporte y no le para porque es un niño. Y los padres han tenido a sus hijos muchas veces como una propiedad. Esa propiedad en la cual tienen, en la cual el niño, como es el niño, es el que me tiene que traer los zapatos. Como es el niño, es el que me tiene que traer la escoba. Como es el niño, es el que tiene que hacer los mandados. Como es el niño, es el que me tiene que servir. Porque es el niño, es mi propiedad. ¿Estamos entendiendo? Por eso el ejemplo que toma Jesús en este momento para enseñarles la parte del servicio dice: al que recibe, no sé si lo está entendiendo, al que recibe en mi nombre a un niño como este. ¿Cómo lo tenía Jesús? Abrazado. Si usted quiere servir, usted tiene que aprender a recibir en servicio a los niños que llegan. No sé si lo está entendiendo, hermana. Usted puede llevar un mes, 2 meses, un año, años en el evangelio, y cada vez que llega alguien nuevo, usted no tiene que señorearse sobre la persona nueva en la iglesia. Santo es el Señor. Yo no sé si usted ha entendido este mensaje. Cuando llega alguien nuevo, usted no tiene que llegar y decirle mucho: yo soy el líder, yo soy el pastor. No, usted tiene que coger a ese niño y recibirlo y comenzar a servirle al niño. El niño, para protegerlo hay que servirle. Porque este es el otro punto. El padre, ¿qué tiene que hacer con su hijo? Vestirlo, sustentarle, alimentarle, aconsejarle, bañarlo, hacer todo lo que es cuidado. Y la iglesia ha olvidado el cuidado con los otros niños. Si alguien falló en la iglesia, usted debe preocuparse porque ese niño no ha vuelto. Faltó el hermano, oiga, la hermana hace tiempos que no viene. Yo voy a ver qué ha pasado. No es trabajo solamente mío, es trabajo tuyo que eres discípulo también. Casi todo el mundo en estas congregaciones así parece que tuviera marcada su silla. Pero cuando uno voltea a mirar y uno sabe, mira, allí siempre se sienta el hermano y la hermana llevan 2, 3 semanas sin venir. Yo tengo que ir a buscarlo, como si se hubiera extraviado mi niño. ¿Lo estás comprendiendo? Por eso mira el ejemplo. ¿Ustedes quieren servir? Les dice el Señor. Esa era su disputa.
Pues entiendan algo. Primeramente, si usted quiere ser el de gobierno, el de mostrar, usted tiene que ser humilde, ser el último. Usted tiene que ser un siervo y servir a los demás. Cuando llegue gente nueva, cuando lleguen esos bebés espirituales, cuando haya alguien en la iglesia que necesite de una ayuda, déjate usar por mí. Y coge a esa persona, versículo 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este. Cuando tú le sirves a la persona, es como si le estuvieras sirviendo ¿a quién? A Jesús. Cuando tú cuidas a ese hermano, es como si estuvieras recibiendo ¿a quién? A Jesús. Cuando tú le das al pobre, es como si le prestaras al Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Pero nosotros, hermano, a veces dejamos que el orgullo y la vanagloria endurezcan nuestra vida y nuestro corazón. A veces nosotros queremos, y son muchos hermanos en las iglesias, en las congregaciones, donde el pastor ni siquiera se puede saludar. Porque el pastor, hermano, no ve que a él toca servirle. Al pastor se le olvidó que él tiene que servir. Hay líderes en las iglesias donde se les olvidó que el líder es el que tiene que servir. No se le olvide que usted está llamado a servir. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que sirvamos, hermano, a los demás. Y cuando estamos acogiendo y sirviéndole a alguien, es como si lo estuviéramos haciendo directamente para el Señor. El que me recibe o el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Mira la bendición. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando usted le sirve a otro, es como si le estuviera sirviendo ¿a quién? A Jesús. Y si le estuviera sirviendo a Jesús, es como si le estuviera sirviendo ¿a quién? Al Padre. ¿No es un honor servirle a Dios? ¿Será que no hay que recompensas en el cielo y aún en este tiempo grandes de parte de Dios para el que bien le sirve? ¿Será que nosotros no tenemos que cambiar nuestra forma de actuar y de pensar y dejar, hermano, la forma de ser pensando que porque fui un día a la iglesia ya con eso tuve? Tú tienes que servir al Señor. Tú tienes que servirle si verdaderamente eres del pueblo de Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, comienza a servir. Y si tú eres nuevo, comienza a pensar que Dios te está llamando para que empieces a servir. Y si tú estás viendo a alguien nuevo, acércate y sírvele. Hermano o amigo, usted está nuevo en la iglesia, Dios le bendiga. Mi nombre es fulanito, mi nombre es Carlos. ¿Qué necesitas? Cuéntanos. Hoy Dios te ha traído a este lugar. ¿En qué podemos hacer por ti? ¿Requieres que oremos? ¿Necesitas que hagamos algún tipo de oración por ti? Estar en el servicio. Pero a veces ni siquiera saludamos a la persona nueva que llega. A veces vemos llegar a la gente y simplemente lo miramos así, volteamos a mirar. ¿Qué clase de iglesia? ¿A qué clase de pueblo pertenece entonces cuando esa persona se mueve así? El Señor nos enseñó a servir. Nos enseñó a servir de una manera tan grande. Le lavó los pies a los discípulos para ver hasta qué punto se tiene que humillar uno en el servicio. Dentro del escalafón de los sirvientes, de los esclavos, hermano, el punto más bajo era el que le lavaba los pies a la gente cuando llegaba una visita en casa. Jesús se humilló hasta lo máximo, lavando los pies de sus discípulos. Si lo hizo Jesús, ¿por qué nosotros no somos capaces a veces de brindar una mano, de dar un saludo, de dar un abrazo, de apoyar a alguien con un alimento? ¿Por qué nos endurecemos de tal manera? ¿Por qué los pastores tienen que andar en camionetas blindadas 4x4 con 30, 40 escoltas? ¿Por qué tienen que tener avión privado? ¿Por qué cuando viajan en avión tienen que viajar en una parte por allá predilecta, VIP, donde no tenga contacto con la gente?
Porque la gente hoy día en las iglesias, el tener contacto con el pastor es como si tuvieran contacto con un Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay humildad en el altar, ni hay humildad en el atrio. Acá todos debemos ser humildes. Sí, tenemos algún cargo de autoridad, pero tanto acá como acá, todos somos servidores de Cristo. Todos somos servidores del Señor. Que hay un orden jerárquico, sí lo hay, pero todos servimos a un Dios de poder. Y acá todos tenemos que estar dispuestos a lavar los pies de otros. Acá todos tenemos que estar dispuestos a sanar las heridas de otros. Acá todos tenemos que estar dispuestos a ayudar en las necesidades de otros. No miremos, hermano, con altivez. Miremos con sencillez. Y que el sacrificio de Cristo, hermano, sea verdaderamente cambiando y transformando nuestras vidas para el servicio. Así que, hermanos, damos la gloria a Dios en esta mañana o en esta noche, sabiendo que Dios, hermano, te está llamando a servir. El Señor te trajo hoy a decirte: tienes que servir, tienes que servir. Y recibe a ese niño, cuida al niño. Llamó a los 12, no se lo dijo solamente a uno, a los 12. Y acá quedó escrito: para ti y para mí. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Así que vamos a aprender de Jesús a servir a los demás. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a darle la gloria al Señor. Cierra allí tus ojos y reconoce que el Señor te ha llamado para bendecir. Reconoce que el Señor te ha llamado. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Enséñame a ser humilde. Y gracias por tu palabra. Quita toda altivez, Señor, de nuestras vidas, todo orgullo. Te pido, Señor, que quites toda dureza del corazón. Señor, que te sirvamos porque te amamos. Aviva en nuestro corazón. Aviva en nuestra vida, Señor. Padre Santo, el servicio. Hoy bendigo, Padre, a cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, sabiendo que esta palabra da fruto. Bendice, Señor, allí a los que ven esta transmisión, a los que están entendiendo esta palabra. Honra a Jehová. Honra al Señor, honra al Señor en el servicio. Ama a tus hermanos, ama a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Dios les bendiga.